Bueno, bueno, de repente términos más, términos menos, lo que se ha hecho en este caso es qué cosa, la garantía que anteriormente había, ¿no es cierto?, para poder proceder a lo que es la exportación de gas natural, estaba supeditada a la vez a qué cosa, haber congelado, ¿no es cierto?, 2.5 TCFs de gas natural del lote 88. Vale decir, estaban inmovilizados. Es cierto lo que se señala que todavía no se ha utilizado. Bueno, eso ya lo sabemos porque el gobierno anterior, recordemos, ya había en una carta, ¿no es cierto?, que había señalado el consorcio que durante 5 años no se tocarían del lote, ¿no? Bueno, sí ya sabemos, pero sí más bien a partir del 6º año automáticamente comenzamos, una vez que se había exprimido en su momento el lote 56. Eso es lo que ofreció el anterior gobierno. En este otro caso lo que se ha hecho es qué cosa, la palabra más o la palabra menos se ha hecho liberar ese compromiso. Vale decir que ahora ya no hay ese compromiso que garantiza la exportación. Simple y llanamente retira el consorcio ese compromiso y se compromete precisamente a eso, a no tocar una sola molécula. Ese documento ha sido presentado al gobierno, en este caso, por el consorcio, por todos los miembros del consorcio. Sus firmas han sido legalizadas en este caso. Es bueno, digamos, anotar que no se trata de una simple carta, no. Es una carta que ha sido por Perú Petro legalizada ante el notario público, cada una de las firmas de los representantes del consorcio que justamente asumen este compromiso. El decreto supremo hoy aparecido, ¿no es cierto?, el 008, lo que estipula es que encarga por un lado a Perú Petro para que tome todas las formalidades del caso a fin de que vaya a la parte formal, vale decir, la adenda correspondiente al contrato de una vez en este caso sea suscrita, ¿no es cierto?, y luego aprobada por otro decreto supremo. Pero también esta norma, y esa es una cosa importante que poco se ha destacado por la prensa, es que deroga el anterior decreto supremo dado por la anterior administración respecto al 053, exactamente respecto a la negociación sobre el lote 88. En otras palabras, era obvio que tenía que salir derogando la anterior norma para que esto sea viable. De lo contrario, desde el punto de vista formal, no había. Ahora, con relación, digamos, a lo que se señala, y mi respeto, por lógicamente estamos en un Estado de Derecho y todos pueden opinar como consideren conveniente. ¿Pero le parece que está en la recuperación o es una cuestión, un juego de palabras? Yo diría más, en este caso, el juego de palabras que en algunos casos han caído algunos analistas o políticos. Bueno, es comprensible porque estamos, como le señalaba en un Estado de Derecho, cada cual opina como considere conveniente. Lo importante es esto, se ha ofrecido, ¿no es cierto?, y durante la campaña electoral se ofrece, ¿qué cosa? Se ofreció liberar precisamente ese compromiso, el compromiso, ¿no es cierto?, de que 2.5 TCFs del lote 88 estuviesen garantizando el, ¿qué cosa?, el proyecto de exportación. Vale decir que si no se encontraban más reservas, se tomaba del lote 88, y eso es lo que habría que hacerle recordar a los que están opinando. Primero, ya en este caso no hay comprometido ese volumen de reservas. ¿Cuánto significa? Porque todo el mundo se presenta, y los televidentes en este caso, oiga, pero 2.5 TCF no es nada, como algunos señalan. ¿Qué cosa es 2.5 TCF para que tengamos una idea? Hasta el día de hoy, desde el día 6 de agosto del año 2004, es decir, casi 8 años que han transcurrido, se han tomado para el mercado interno 0.69 TCF, o vale decir 0.7. Entonces veamos que en casi 8 años, ¿no es cierto?, de explotación de lote se ha tomado 0.7. ¿Cuánto significa 2.5? Hagamos la regla de 3. En consecuencia, que no es tan sencilla, porque si la idea es que aumente la demanda de gas, el uso del gas, obviamente ese 2.5 TCF no se puede decir pero 8 mínimo, años para... No, claro. Pero mínimo, por más incremento que haya, y lo va a haber. Porque ¿no? esa es la idea, ¿no? Liberar no es que aumente... Totalmente de acuerdo. Entonces, ¿qué pasa? La masificación del gas va a hacer que no, en los próximos 8 años, ¿no es cierto?, no vamos a conseguir mucho más, pero aún así, con toda la masificación que hubiese, definitivamente va a durar, pues seguramente más de 10 años adicionales. Una preguntita, ¿a qué se compromete el Estado peruano a cambio de que el consorcio haya soltado esta? No se compromete a nada. Y esa es una cosa fundamental y me parece muy atinada, oportuna su pregunta. ¿A qué se compromete? No se compromete a nada, simplemente a respetar los contratos, y ese es el mensaje para los inversionistas en el exterior. El país no ha pateado el tablero, muy por el contrario, ha llegado a un acuerdo, pero el consorcio lo que ha comprendido es la firmeza del ofrecimiento del actual gobierno, ¿no es cierto?, en precisamente liberar ese compromiso, porque estaba inmovilizado. Al estar inmovilizado no se podía ofrecer entonces, en esa masificación. Si usted me está diciendo que no se ha comprometido a nada el Estado peruano, déjeme ser un poco escéptico y decir, ¿por qué entonces ha cambiado Repsol su posición? ¿O el consorcio? El consorcio, no Repsol, no, el consorcio. Fíjese,
precisamente Perú-Petro, de acuerdo a la norma que señalamos que hoy día ha sido derogada el 053 Decreto Supremo, le ordenaba a Perú-Petro precisamente negociar en este caso esta situación, no sé, por el anterior gobierno. El anterior gobierno tuvo precisamente como 11, 12 meses negociando y no obtuvo nada. Este gobierno, cuando vio esa figura a partir de agosto del año pasado y vio que no había ningún avance y que seguíamos calentando los asientos, nos pusimos de acuerdo con el consorcio y le dijimos, si no tienen nada que ofrecer al Estado peruano, pues simplemente suspendemos acá hasta que ustedes tengan, ¿no es cierto?, alguna propuesta al gobierno. Pues bien, justamente se ha cumplido lo que nosotros señalamos. Nos preguntaron, y la prensa en ese momento a Perú-Petro decía, Perú-Petro, ¿pero hasta cuándo vas a esperar? Esperemos que esto se resuelva en el primer cuatrimestre del año 2012. ¿Cuándo se ha resuelto? En el primer cuatrimestre del año 2012, que el consorcio ha traído su carta, como sabemos, y esto el decreto supremo lo señala, la carta en la cual precisamente libera ese compromiso, no es que libere el lote 88, no, libera ese compromiso, porque era un compromiso y estamos viendo el volumen que eso implica, ¿no? Liberó y automáticamente, lógico, quedó liberado ese compromiso y podemos, digamos, hoy día sí contar con esos recursos que son lógicamente importantes. Esos 2.5 TCF que se quedaban congelados fue una de las razones que necesitaba el consorcio o una de las características para poder acceder a financiamiento internacional. Sí. ¿Cómo el consorcio ha suplantado, digamos, esos 2.5 TCF? Más exploraciones, ¿de dónde los va a sacar? ¿Cómo garantiza la exportación ahora? Efectivamente, es también otra pregunta muy atinada. Cualquiera se pregunta y dice, oye, pero ¿cómo van a sustituir eso, ¿no? En este caso. Bueno, el consorcio ya en el transcurso de estas negociaciones, conversaciones que tuvo con el Estado, ellos ya habían ofrecido, ¿no es cierto?, que con lo que se había encontrado hasta este momento era alrededor de 1.5, ¿no?, TCFs, una cosa, 1.6 TCFs, pero que no podía totalmente pues liberar porque todavía faltaba descubrir más. Entonces ahora no puede esto tampoco transcurrir mucho más tiempo, porque recordemos que este gobierno, bueno, ha tenido toda la paciencia del caso y se alegra de ello, ¿no es cierto? Entonces, bueno, le dijo, ¿cuándo vas a liberar? Por el diferencial, y la carta justamente lo precisa, dice, ¿no?, que serán reemplazadas con las reservas que se encuentren en otros lotes, señala, ¿no es cierto? Dice, u otros mecanismos que acuerden entre las partes, me refiero en el sector privado, o sea, el consorcio con el exportador, en fin. Entonces, con ello, justamente, ¿qué cosa? Combinando ambas cosas, lo que ya se ha descubierto, más los compromisos, en este caso, financieros, en fin, porque es mucho más fácil en este momento, digamos, ya solamente, en este caso, comprometerse ante los bancos, ¿no es cierto?, ya en este caso por 0.9 o un TCF es totalmente distinto que tener que garantizar, ¿no es cierto?, en los bancos por 2.5. Entonces, en este caso combinarían, y eso es lo que justamente se ha comprometido. Bueno, todo esto es privado, ¿no? Entonces, ellos, lógicamente, es a lo que se han comprometido. Lo importante es que han liberado, en este caso, lo importante es que no ha habido ninguna condición, porque lógicamente, digamos, la carta lo hubiese estipulado, y Perú-Petro fue muy cuidadoso en ello. Al responder esa carta, justamente le puso que todo esto es, ¿no es cierto?, para el mercado interno, sin absolutamente ninguna precondición. Aurelio Ochoa, el tiempo desgraciadamente ¿qué ocurrencia? Gracias, más Quería hablar qué se va a hacer ahora con ese gas que se ha liberado, pero eso seguramente lo hablo con el señor Capodónico de Petroperú. Con el mayor gusto. Muchísimas gracias.